gustaría creer que nunca llegarán a pasar, pero la realidad es que estamos expuestos a emergencias como incendios, terremotos y otras situaciones que puedan ocurrir sin aviso alguno. ¿Qué tan preparados estamos para atender cualquier tipo de emergencia? Vamos a estar socializando en este módulo la importancia de formular y desarrollar un adecuado plan de primeros auxilios, llámese dentro de institución educativa, dentro de empresa, dentro de nuestra misma casa, en cualquier lugar donde nos encontremos. Es de vital importancia crear un plan específico, ceñirse a él, responder adecuadamente. Esto hace la diferencia entre la vida y la muerte. El Plan Familiar de Emergencia es un conjunto de normas y medios destinados a proteger todos los miembros de la familia en situaciones de emergencia o de desastre y que involucra la preparación psicológica, la disponibilidad de insumos de apoyo, pero renunciando a las comodidades del hogar. No solamente al interior de la casa, como les decía inicialmente. Este plan debe ser un plan que tengamos en todos los lugares donde llegamos a trabajar. Las empresas deben tener su plan de emergencia, el cual debemos conocerlo muy bien y ceñirnos a él. Si hablamos de instituciones educativas, también en el lugar donde nos encontremos. Y pues esto va a involucrar varias etapas que ya las vamos a mirar, teniendo en cuenta las amenazas de desastres en la región donde vivimos. Hablando específicamente de Bogotá, pues aquí tenemos amenaza de tipo natural, como remoción en masa, como vientos fuertes, sismos, inundaciones, granizadas, deslizamientos, ataques terroristas, disturbios. Cualquier situación en cualquier momento se puede presentar. Hay otras amenazas de tipo antrópicas, como las tecnológicas, como incendios forestales o estructurales, accidentes de tránsito o aéreos, uso inadecuado del gas, accidentes químicos, socioorganizativas, pues el conflicto armado, lo que les decía ahorita, el terrorismo, el desplazamiento forzado, la aglomeración de público. Esto cuando cada rato hacen protestas y también cierran las vías, el Transmilenio, se pueden presentar diferentes situaciones donde nos podemos ver involucrados a eventos que pueden ocasionar lesiones. Hay una institución a nivel nacional que es el IDIGER. El IDIGER es una organización que se dedica pues a la atención. Su sigla significa Instituto Distrital de Gestión de Riesgo. Y esta institución, pues como les digo, a nivel nacional es la que se encarga de desarrollar los planes de reacción y respuesta ante diferentes emergencias. Si usted trabaja dentro de un jardín infantil o un colegio, una universidad, ustedes como institución educativa deben de estar registrados ante esta plataforma, ahorita lo vamos a mirar, y a tener allí todas las acciones que ya organizaron previamente con su equipo de trabajo ante respuesta de cualquier emergencia que se llegue a presentar. Si es nuestro hogar, pues no necesitamos registrarnos allí, pero es muy bueno tener en cuenta este tipo de organizaciones y además unirnos a los simulacros a nivel nacional que se plantean una o dos veces al año. Es importante estar informado de noticias a nivel social, porque pues no sabemos, como les decía, en qué momento tengamos que enfrentar un tipo de emergencia. Conocer el lugar donde permanecemos es supremamente clave. Así usted solamente esté allí unas horas al día, 1 o 2 horas o 3, es necesario que usted conozca salidas de emergencia y una cantidad de cosas que ahorita también las vamos a desglosar. Dentro de su hogar y de las instituciones educativas hay unos planes, unos formatos, hablando de este aplicativo del IDIGER, donde ustedes deben consignar una serie de eventos antes de las emergencias que llevan a la prevención. Allí, por ejemplo, está uno asegurar todos los muebles que sean altos, los objetos que se puedan caer, ya lo vamos a mirar más detalladamente, pero en su casa es algo que usted debe
prevenir en caso de un terremoto. De pronto usted es el que tiene un estante lleno de objetos de vidrio o los colecciona, y todo esto puede convertirse en un arma en un momento de un sismo, por ejemplo. Establecer puntos de encuentro, esto es de vital importancia. Establecer una forma de contacto familiar, estar conectados. A veces salimos de casa y no volvemos a saber de nuestra familia en todo el día, y realmente esto es un mal hábito. Ahorita hay muchos medios tecnológicos, el WhatsApp, el Messenger, usted puede crear un grupo familiar, estar conectados, este tema de estar avisando dónde estamos, es tener la precaución, por ejemplo, cuando salgo en un taxi, mandar mi ruta a través del Waze a alguien para que sepa por dónde voy, las placas del taxi, cosas como esas, porque usted sube a un taxi y usted no sabe con quién va en el taxi, lo que puede ocurrir en el transcurso del camino, y no tenemos este tipo de prevención que nos puede salvar la vida en un momento determinado. Tener elaborados un plan de emergencia familiar de vital importancia, identificar las amenazas en su hogar. Esto es algo que también las instituciones educativas hacen dentro de este plan de emergencias, mirar si su institución está cerca de lugares donde pueden haber inundaciones, remoción en masa. De hecho, no pueden estar las instituciones educativas si la zona no es segura. Usted mire su hogar, y si su hogar está cerca de una amenaza, pues tomar las medidas necesarias para enfrentar esa amenaza si se materializa. Evaluar la vulnerabilidad de su casa es bastante importante. No tenemos a veces la precaución de mirar qué tan sismo resistente, por ejemplo, es el lugar donde estamos habitando. Pues si es su casa y usted la construyó, usted lo debe saber. Pero si usted llega a vivir temporalmente allí, pues son cositas con las que deberíamos contar, porque no sabemos en qué momento, como les digo, vamos a tener que enfrentar una amenaza. Hacer simulacros continuamente es también de vital importancia, porque esto va a hacer que estemos mejor preparados para atender cualquier tipo de emergencia. Entonces vamos a empezar a mirar tres fases de la emergencia, y vamos a desglosar una a una qué hacer en cada una de estas fases. ¿Qué debemos hacer antes de una emergencia? Antes de cualquier tipo de emergencia, lo principal es usted prepárese. O sea, sea consciente de que hoy usted se levantó y usted no sabe qué tiene que enfrentar en el día, ¿cierto? Pues si lo supiéramos, sería genial. Si supiéramos que va a haber un accidente de tránsito, no saldríamos de la casa. Por ende, es necesario estar siempre preparados. No hace tanto daño algunas ocasiones la consecuencia de la emergencia, sino la falta de preparación para atender. Y en primer lugar, deberíamos tener presente que en esta etapa de la preparación usted debería tener un kit de emergencias muy bien dotado. Pero ojo, no es un botiquín común como ese que ustedes están viendo ahí, un botiquín de atender heridas menores que tiene curitas, gasas y un isodine. Y el isodine se venció hace 5 años. No, ese botiquín no. Un verdadero kit de emergencias, que es un kit que no solamente en una empresa o en una institución educativa o en cualquier tipo de local comercial, sino en nuestra casa. Porque si la emergencia se presenta a ustedes estando todos en el lugar de residencia, entonces, ¿qué necesitaríamos tener? Para cualquier tipo de emergencia, llámese inundación, llámese terremoto, llámese incendio, llámese huracán, cualquier tipo de emergencia. Y aquí hay unos elementos mínimos que usted debería tener en un kit adecuado de emergencia. Tener una linterna de pila preferiblemente. Hay unas ahora que son recargables, y pues tenerla obviamente revisándola constantemente que no se haya descargado. Radio transistor también, obviamente de pilas, porque en un desastre grande pues los servicios de energía son los primeros que se cortan. Tener su extintor de incendios, y no solo tenerlo, sino tenerlo cargado y saberlo utilizar. Ahorita vamos a hablar de eso. Herramientas manuales, un silbato. ¿Cuáles herramientas manuales sería obvias tenerlas allí? Por ejemplo, una palita pequeña,
por ejemplo, unas tijeras, un cuchillo, cosas que en un momento dado van a ser muy útiles. Tener un silbato, esto es importante, usted no sabe si quedó atrapado dentro de su propia casa, dentro de los escombros, logró tener acceso al botiquín y ahí tiene un silbato y estar haciendo bulla para que alguien lo encuentre. Una lista telefónica, un directorio de emergencias, tener tapabocas, guantes de trabajo industrial, los guantes quirúrgicos. Dentro del kit de emergencias va un botiquín básico, ¿no? Que un botiquín básico pues debe tener isodines, debe tener gasitas, puede tener las curas, bajalenguas, vendas y otra cantidad de cosas. El botiquín va dentro del kit de emergencias. Alimentos no perecederos y de alto contenido energético. Ahí sí de pronto sería viable tener una bebida energética, estas bebidas que son altas en azúcar, pero estar obviamente cambiando la fecha de vencimiento, lo mismo los enlatados, esto sería de vital importancia, porque pues depende de la magnitud de la emergencia, nos podemos quedar sin alimentos. Y el agua, por favor, el agua es lo más importante, estar obviamente cambiando estos alimentos periódicamente dentro de ese kit de emergencias. Hipoclorito de sodio, dinero, tenga en esa maleta o en ese kit de emergencias algo de dinero. En el momento de tener que evacuar una casa, una empresa, un lugar, pues sacar la maleta y salir corriendo no le dio tiempo de buscar nada más. A veces por devolverse a buscar la botellita de agua o el monedero, ahí quedó usted atrapado. Entonces, esto hace necesario, estos elementos hace necesario tenerlos cerca de la puerta. Y el dinero pues se vuelve de vital importancia, porque si no puede volver a entrar al lugar de su residencia. Medicamentos de consumo habitual para dolor de cabeza, los que usted habitualmente utiliza. Implementos de aseo de vital importancia, agua, crema dental, un cepillito de repuesto, unas toallitas higiénicas, pañales, si hay bebé en su casa, papel higiénico, utensilios varios de cocina. Usted debe estar pensando en el maletón, no, mire, hay unas maletas de campaña que son para que una persona las utilice y sería genial. En Estados Unidos se atiende mucho emergencia por huracanes y allí la gente previene mucho con estas maletas. Inclusive ahí tienen esteras enrolladas, se parecen mucho a los maletines del ejército, tienen frazadas y una cantidad de cosas. O sea, solo piense, siéntese a pensar por un momento si usted tiene que pernoctar fuera de su hogar una noche, ¿qué necesitaría? Y si aparte, por ejemplo, el terremoto lo cogió en chancletas y en pantalonetas o en ropa interior, como a muchos les gusta dormir, y usted tiene que salir corriendo, ¿qué hace? No alcanzó sino de pronto a echarle mano a una cobija o no la sacó. Entonces piense muy bien si tuviera que salir y quedarse fuera una noche, ¿qué necesitaría para enfrentar la emergencia? Copia de los documentos de identidad. Esto es algo que no tenemos, o posiblemente copias de sus propiedades. ¿Dónde tiene usted guardados los títulos, valores de sus propiedades, de sus casas, de lo que usted tenga? Lo tiene dentro de la casa en una carpeta y allá quedó en el incendio o allá quedó en el terremoto. No guarda usted una copia en algún lugar donde lo pueda poner a salvo. Si usa lentes de contacto o gafas, pues tener unas de repuesto en esa maleta. Si le tocó salir y se quedó sin ojos, porque a veces sin gafas no vemos. Yo, por ejemplo, uso lentes de contacto y yo sin ellos no veo casi nada. Entonces, si estoy durmiendo sin lentes y salgo, pues voy a quedar totalmente ciega en la calle. Si tengo ahí unos de repuesto con su líquido, pues va a ser genial, ¿cierto? Cintas adhesivas, abrelatas, fósforos, ropa de cambio y ojalá una muda impermeable. Ahora venden estos, los que están de moda por la situación que vivimos, estos overoles. Hay unos que son térmicos y son impermeables por si usted está afuera y llueve. Lo que le decía, unas cobijitas livianas o manticas térmicas, unos plásticos grandes por si le toca improvisar en la calle una tiendita de campaña o tenga una tiendita de campaña. Sí, hay unas tienditas que son muy fáciles de guardar, quedan como unas sombrillas, más o menos el tamaño de una sombrilla, caben 4 o 5 personas perfectamente. Imagínense teniendo una o dos
cerca de la puerta en una maleta donde usted puede empezar a organizar poco a poco, y esto se lo aseguro que esto va a hacer la grande diferencia entre la vida, la muerte y las condiciones que usted tenga que afrontar después de una emergencia tremenda. Hablando de terremotos, usted y yo sabemos que en Colombia nosotros estamos en unas, y sobre todo Bogotá está en zona de terremotos, que además estamos en época, porque los terremotos son cíclicos, se repiten cada 70, 80 años, y nosotros en Bogotá tuvimos uno más o menos en el año 1917, que fue grave. Entonces, por fecha, diríamos que estaríamos en una fecha de un posible terremoto. ¿Qué nos puede asegurar que no? Fíjense, cuando a veces ha llovido tan fuerte con granizo, esas granizadas, se presentan emergencias por las granizadas y no estamos preparados para esto. Por ejemplo, unos guantecitos calienticos, bueno, cosas que usted puede, como le digo, hacer el ejercicio de sentarse a pensar qué puede necesitar para atender y poner a salvo a sus seres queridos en una emergencia. El concepto del botiquín erróneamente se considera una cajita que tiene alcohol, mertiolate, agua oxigenada, que normalmente nos serviría para una urgencia menor. Pero si estamos hablando de una urgencia que está de por medio de la vida de un ser humano, lo recomendable es un botiquín de urgencias, un botiquín que tenga los elementos para poder asistir a una situación que ponga en peligro la vida de un ser humano. Hay varios tipos de botiquines. Te recomendamos las mochilas botiquines. Hay mochilas como estas que son cangureras, que incluso lo deberías de traer en el automóvil, porque normalmente en un automóvil nadie carga un botiquín. Y estoy seguro que tú, cuando sales en el auto, lo que menos piensas en decir, ¡ay, hoy me toca chocar! A lo mejor tú manejas muy bien, pero si otro carro se impacta contra ti y hay personas lesionadas, es muy importante contar con lo mínimo indispensable para asistir a esa persona. También contamos mochilas botiquines más grandes, más prácticas, pero lo elemental de un botiquín es lo siguiente. Si consideramos las prioridades en una persona, si la persona en este caso deja de respirar, tendrías que dar ventilación de boca a boca. Claro que si es tu hijo, si es tu esposo o tu esposa, ni lo piensas, lo haces de boca a boca, pero es recomendable contar en el botiquín con un aditamento que se llama mascarilla de RCP. Una mascarilla de RCP nos serviría para dar ventilación evitando el contacto directo. A lo mejor no es el rechazo de dar ventilación, pero si la persona se impregnó de alguna sustancia corrosiva y tú le das ventilación de boca a boca, te vas a contaminar. Por ello es recomendable en el botiquín una mascarilla de RCP. Hay varios modelos de mascarilla. La perilla de succión es fundamental. Ya te mencioné que nos ayuda a sacar secreciones. La utilizas tanto para bebés, para niños y para adultos. Cuando una persona sufre un accidente, es indispensable evitar que no pierda temperatura. Por ello incluimos las sábanas térmicas. Las sábanas térmicas son sábanas de aluminio que, como ves, no ocupan mucho espacio, pero al extenderse cubren perfectamente hasta un adulto. El aluminio evita que tu temperatura se evapore, por lo tanto esto calienta más rápido que un cobertor convencional. Es importante tener tijeras como de este tipo, que se llaman tijeras de trabajo pesado, porque te llegan a cortar ropa, zapatos, alambres, cartón, si fuera necesario. Entonces son tijeras de trabajo pesado y son recomendables en un botiquín de primeros auxilios. Le agregamos lo que es una férula semirrígida. En el caso de suponer una fractura en un niño o en un adulto, este material es un material de aluminio con neopreno. Tiene la gran ventaja que se moldea a cómo haya quedado la fractura. Si yo no puedo alinear el brazo fracturado del niño, simplemente moldeo la férula en el brazo del niño y con una venda lo inmovilizo. Es mucho más práctico que estar buscando cartón. Entonces, una férula es reusable, es práctica, nos sirve para inmovilizar tanto brazos como piernas, tanto en adultos como en niños y en bebés. Otro aditamento que le vamos a agregar a nuestro botiquín es un termómetro. Un termómetro de mercurio en su estuche te aguanta perfectamente, porque en ocasiones el niño tiene fiebre y es clásico que digan, no, pues sí tiene calentura. Eso no es cuantificar la temperatura. Un termómetro es fundamental en un botiquín. Si quiero tener la certeza de que el niño tiene fiebre, hay que cuantificarla, ¿sí? Si un niño tiene fiebre, la manera más práctica de bajar la temperatura es por medios físicos, inicialmente. Esto quiere decir que puedes mojar una toalla,
exprímela, colócasela en el abdomen y el muslos o también en la frente. Pero en los botiquines agregamos algo que se llama Colpac. El Colpac es una sustancia química que al momento de golpearlo se va a activar esa sustancia química y este paquete se convierte como si fuera hielo. Se pone muy frío, que te puede servir para golpes, que te puede servir para bajar la temperatura. Entonces es muy práctico en el botiquín tener un Colpac. Ya para un botiquín más grande, nosotros sí les recomendamos tener en casa un instrumento llamado esfingobahumanómetro, que lo conocemos como baumanómetro o bauma. Las urgencias, claro, no en los niños, pero sí en las personas mayores, puede darse la presión alta. Entonces, en un curso de primeros auxilios, ustedes aprenden a tomar la presión y es importante tomar la presión arterial en los adultos porque, aunque las señales de una crisis de presión alta pueden ser zumbidos, ver lucecitas y mareos, hay gente que es de presión alta y nunca manifiesta ninguna señal. Por ello, a esta urgencia se le conoce como la muerte silenciosa, porque la gente puede ser hipertensa y no tener manifestaciones. Supongamos que tenemos la visita en casa, se siente mal, le tomo la presión arterial y tiene una presión muy alta. El yo identificar la urgencia, puedo evitarle una hemorragia cerebral, puedo estarle salvando la vida a esa persona. ¿Qué más vamos a meter en los botiquines? Vamos a incluir gasas. Nosotros les sugerimos que metan gasas en bolsas de plástico. Comprar un paquete de 200 gasas y metemos bloques de 20 a 30 gasas en bolsas de plástico. ¿Cuál es la finalidad? Aunque las gasas no son esterilizadas, son gasas limpias. Y en el caso de una hemorragia, yo tengo suficientes gasas para cohibir una hemorragia. En una gasa esterilizada, en cada sobre viene nada más una gasa. Y en lo que están rompiendo los sobres, están perdiendo tiempo. En cambio, aquí tengo una buena cantidad de gasas y para cohibir una hemorragia hago presión directa, elevación, presión indirecta y finalmente un vendaje compresivo, ¿sí? La bolsa me va a servir porque si hubiera sangre, yo evito el contacto directo con la sangre de esa persona a través de la bolsa de plástico. Por eso es que sugerimos que vengan bolsas de plásticos en los botiquines. Vamos a agregarle vendas y lo recomendable son vendas de 10 centímetros. Las de 5 son muy pequeñas y las de 15 ya son demasiado voluminosas. Estas vendas de 10 centímetros nos van a ayudar tanto para adultos como para niños. La cantidad va a depender de cuántos son los que integran a tu familia. En el caso de quemaduras, que es una de las urgencias donde más errores se cometen, no vayas a colocar ni clara de huevo, ni aceite, ni mantequilla. Eso no ayuda. Vas a provocarle mayor daño a ese niño. ¿Qué es lo que se recomienda? Si no tengo un botiquín, cualquier trapo húmedo, lo más limpio posible, lo agarro, lo voy a humedecer, lo exprimo y lo coloco sobre la quemadura, siempre y cuando la quemadura sea menor a la extensión del antebrazo. Si la quemadura es más extensa, no voy a colocar trapos húmedos, simplemente voy a envolverlo con gasas y así me lo llevo al hospital. Si la persona a lo mejor trae una pulsera de metal, hay que quitarla porque esto sigue quemando. Algo que yo te recomendaría mucho en tu botiquín de primeros auxilios es el Burn Free. El Burn Free es una sustancia, es un gel que se recomienda para que en el caso de una quemadura, tú vas a colocar este gel sobre la quemadura. La gran ventaja es que te quita el ardor en cuestión de segundos, que eso es lo importante en una quemadura. Cuando alguien prende un cerillo y se quema el dedo, la reacción típica es aventar el cerillo e inmediatamente te llevas el dedo a la boca, porque lo que quieres es enfriar la lesión. No vas a colocar agua si la quemadura es muy extensa, pero sí puedes colocar Burn Free. Coloco Burn Free, lo llevo al hospital y en el hospital con agua se diluye y le van a dar el tratamiento definitivo. Una quemadura puede clasificarse en primero, segundo y tercer grado. Las de primer grado son quemaduras superficiales. Casi creo que todos hemos sufrido este tipo de quemaduras cuando nos exponemos en la playa demasiado tiempo al sol. Las de segundo grado se reconocen por la aparición de ámpulas, son las quemaduras que más arden. Y las de tercer grado son más profundas. Normalmente la zona central puede estar carbonizada y esa zona no hay dolor, pero alrededor hay quemaduras de segundo y de primer grado. Por ello es recomendable el Burn Free. Un botiquín equipado es fundamental. Un botiquín de estas características tú lo puedes conseguir si entras al sitio salvandovidas.com. Ahí puedes encontrar información de cómo armar tu botiquín o conseguirlo ya armado.
Y también, hablando de la prevención, es muy recomendable que consideres en tu casa este aparato. ¿Lo ubican? Es un detector de humo. Un detector de humo es vital en todas las casas. La gente, en el caso de un incendio, no muere por el fuego. Mueren normalmente por la inhalación de los gases. El humo, el monóxido de carbono, que es el resultado de la combustión de la madera, el papel o la tela, que seguramente todos tenemos en casa, es lo que va a provocar la asfixia y la muerte. Un detector de humo funciona a base de pila. Lo colocas en el cubo de la escalera si tu casa es de dos o más niveles. Si fuera de un solo nivel, en la sala es donde debe de colocarse. Funciona a base de pila y cuando detecten un incendio, lo primero que se produce es el humo, va a sonar una alarma. Una alarma que te da tiempo suficiente para poder salir del lugar. Un detector de humo no rebasa los 180 pesos. Son muy baratos, pero a veces nunca lo consideramos en casa. Yo te recomiendo y te sugiero que tengas en casa un detector de humo. A nadie nos gustaría vernos involucrados en una urgencia, pero nadie está exento. Hay que recordar que los accidentes son la primera causa de muerte en nuestro país. Esto se incrementa por la falta de ayuda y también por el retraso de los servicios de emergencia. Y sobre todo, si la gente que está alrededor no sabe cómo ayudar, como lo hemos visto en estas cápsulas, el pronóstico es malo. Tú puedes hacer la diferencia, tú puedes aprender a salvar vidas. Capacítese y capacite a otros y organícelos también. Usted está tomando este curso de primeros auxilios y le felicito por eso, porque usted se está capacitando. Usted también puede capacitar a otros. En su casa lo puede hacer, en el colegio o en el jardín donde trabaja, porque de hecho, si usted es jefe de la brigada, pues una de sus tareas es capacitar a los demás, enseñarles maniobras de respuesta, aunque siempre he dicho que dentro de una institución educativa todas deben de tener el curso de primeros auxilios, no solo una, que porque la norma pide una por cada 50 niños y se limitan a eso y es un error gravísimo, porque el día de la emergencia la profe de que tenía el curso no fue, no estaba y preciso no hubo quien atendiese la emergencia, entonces es importantísimo. Organice a los demás y hágalos también partícipes de las actividades que usted está planeando. Y si es en su casa, también enséñeles cosas mínimas de respuesta ante los primeros auxilios. Inscríbanse en la plataforma CIRE. Esta plataforma debe ser muy conocida por los que trabajan con instituciones educativas, que es la plataforma que hace parte del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo, del IDIGER. La plataforma CIRE es el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, y allí hay un aplicativo para jardines y colegios que se llama SURE, que es este que estoy aquí señalando en la pantalla, que significa Sistema Único de Registro Escolar. En esta plataforma, que ustedes ya la deben conocer muy bien, ahí deben hacer clic, ingresar y empezar a subir todos los protocolos, todo lo que la plataforma les pide en cuanto al plan de gestión de riesgo y cambio climático. Haga un plan familiar de emergencias, como les decía ahorita, esto es de vital importancia, cójalos a todos, así sean niños, ancianos, el que haya en su casa, enséñele qué debe hacer cada uno, cuál es su responsabilidad en medio de una emergencia. Por ejemplo, deben conocer mínimamente si tienen que evacuar, dónde se van a volver a encontrar, dónde se van a ver, los puntos de encuentro, charlar una tarde sobre esto, una tarde que no sea reunirse para ver una peli. En 1 hora y media que se ve una película se puede hablar de esto. Usted que está haciendo el curso, lidérelo y que todos tengan realmente conocimiento y sepan qué hacer. Los niños, sobre todo, ellos deben conocer porque ellos son una población vulnerable y lo mismo los ancianos. Y ellos tienen que en caso de que se pierdan, deben saberse los números telefónicos, al menos uno, el número de la policía, que a los adultos mayores se les cuelgan unas tarjeticas en el cuello cuando están sufriendo de Alzheimer o son muy ancianos con un teléfono, cosas tan sencillas como esas que pueden hacer la diferencia. Recuerden que la prevención salva vidas. Lo primero es antes de una emergencia prepararse y esto nos va a llevar a salvar vidas. Miremos qué tan preparados estamos. Respondamos allá internamente estas simples preguntas. ¿Sabes dónde están ubicadas las llaves de suministro de agua en tu casa? Supremamente importante. ¿De dónde se cierra el gas? ¿De dónde se cierra el agua? ¿Dónde está el registro del agua?
Si es tu casa, debes saberlo, pero si son personas que de pronto van de una casa un tiempo a la otra, a veces llegan a vivir a nuevos apartamentos y ni siquiera preguntan dónde puedo yo bajar los tacos si hay un cortocircuito. Y no pasó el accidente y no pudieron cortar el suministro de los servicios y se agravó la situación. O se reventó un tubo y nadie supo dónde cerrar el registro. Esto es muy importante. ¿Mantienes cargados los extintores en tu casa? Es más, ¿tienes un extintor en tu casa o cargas en el carro lo obligatorio? Pero además de eso lo tienen cargado porque puedo tener el extintor allá, obligatoriamente me toca cargarlo entre el carro, pero se venció hace como 3 años. Y la pregunta del millón aquí sería, ¿sabes cómo usarlo? Porque eso tiene una técnica. Entonces se presentó el conato de incendio y ¿qué hicimos con el extintor? Tirarlo allá entre el incendio porque no sabemos cómo activarlo. Eso tiene una perilla, una boquilla, una llave de seguridad. En internet usted encuentra videos tutoriales de cómo operar un extintor. Mírenlo, no se demora mucho y practíquelo, descargue el extintor haciendo la práctica en el parque. Y ojalá con los niños para que ellos vean, los más grandecitos, ¿no? La recarga vale 12.000, 13.000 pesos, es una práctica didáctica para una tarde y son cosas que se nos pueden salvar. Yo a veces veo como un domingo, por ejemplo, el plan siempre de las familias es irse a un centro comercial y eso mantienen llenos los centros comerciales y bueno, genial que pasen tiempo así, pero a veces no se toma una tarde para dedicarla no a salir, sino a hacer este tipo de ejercicios que no tienen que ser todos los domingos, pero que realmente van a ser muy útiles y muy prácticos. Detalles del plan de evacuación de un lugar al que llegas, ¿lo conoces? Donde vas a pasar varias horas o varios días. A veces llegamos a quedarnos en un hotel y ni siquiera estamos detallando si tienen unas rutas de evacuación puestas en la entrada o en las escaleras y estamos detallando allí. Visualmente nos va a llevar 2-3 minutos preguntar o ver en ese mapa dónde está la escalera de emergencia, dónde está la salida de emergencia. Ahí el edificio tiene ascensor, genial. Y si el ascensor falla, es más, en emergencia no debemos usar los ascensores. ¿Dónde están las rutas de evacuación? Preguntarle al encargado, ¿hay enfermería? ¿Dónde está ubicada? Eso es importante. Así usted vaya a una conferencia que va a durar 2 horas, yo tengo que entrar al recinto mirando por dónde voy a salir en caso de que haya un terremoto. Porque si hay un terremoto, todo el mundo va a entrar en shock y todo el mundo va a querer salir corriendo. Por más que a usted le hayan dicho por años que no corra, la primera reacción de las personas va a ser correr. Y como no se encuentra la salida, va a haber un accidente, varios graves accidentes por aglomeración de personas. Entonces, si usted la tiene clara y está cerca de una salida, ojalá siéntese cerca de la salida de emergencia para que usted sea el primero en que pueda empezar a salir o permitirle a los demás la salida y guiarles. Si es usted esa persona que le gusta colaborar y ayudar en una situación de emergencia. Ubique las salidas de emergencia cuando vaya a cine. ¿Cuántos hacen ese ejercicio cuando están en cine? Antes de que la película empiece, está detallando, hay unas luces rojas que dicen salida de emergencia, ¿sí? Entonces estar ahí pendiente de eso es importantísimo. Y realizar simulacros constantemente al interior del hogar, de donde usted esté, es clave porque esto prepara a las personas para saber qué hacer, como les decía, en caso de que tengan que evacuar. ¿Qué hacer durante la emergencia? Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Actúe con calma, es lo primero. No se desquicie, no se descontrole, esto va a agravar la situación. Tranquilice a la víctima o a las víctimas y asegure la cena si usted va a empezar a prestar los primeros auxilios, y esto ya lo hemos repetido mucho durante este curso. Llamar a emergencias también. Esas 3 cositas primeras las hemos repetido muchísimo, ponerlas en práctica. Si la emergencia es un incendio o un sismo, cierre o desconecte los servicios para que esto no vaya a ocasionar posibles explosiones
rupturas de tuberías o una cantidad de cosas. Aunque usted puede cerrar el registro y si el sismo es muy fuerte se van a romper las principales, pero al interior de su hogar tome esas medidas preventivas. Garantice los traslados de las víctimas, eso es muy necesario, ya usted le prestó los primeros auxilios, pero usted debe garantizar que sea trasladado a un centro asistencial si la situación lo requiere. Si es necesario, evacúe y hágalo con las medidas de seguridad y de protección pues, que se deben tener para este fin. Si está con niños, asegúrelos a todos. Esto es una recomendación muy importante, profes, que ustedes tengan en cuenta. Si ustedes tienen que salir de su jardín, de su plantel educativo, porque se les presentó un conato de incendio, un escape de gas, un cortocircuito, lo que sea que les haya obligado a salir del plantel, ustedes en su equipo, y esto es un elemento que se me olvida mencionar en el kit de emergencias, que ustedes deberían tener una cinta de embalaje o una soguita, que es a la que se aferran los niños cuando salen al parque para ir todos en filita. Preferiblemente una cinta de embalar, una cinta de esas amarillitas, ¿cierto? Que a veces las usan para acordonar zonas. Téngala en su kit de emergencia. Si usted saca a los niños al punto de encuentro cercano, ¿sí? Que es una zona verde, usted debe asegurarlos a todos, porque triste y desafortunadamente en una emergencia aparecen los dueños de lo ajeno, no solo de los bienes materiales. Hay gente que llega inmediatamente a la escena, no a ayudar, sino a ver qué se roba, y no solo cosas materiales, sino también los niños. Entonces, por eso ustedes, profes, dentro de sus protocolos de seguridad, ustedes deben tener sus planillas de asistencia, donde tienen los niños contados cada día los que entraron, para que sepan exactamente en la emergencia si salieron todos y cuántos deben estar en el parque. Y si usted tiene su cintica de embalar, pues usted asegura una zona, la acordona y está más pendiente de todos, puede tener el control de todos, que no se le vaya a perder ninguno, porque es que desafortunadamente pasa eso. Por eso es tan importante trabajar en equipo. La profesional que esté a cargo de la brigada de evacuación y rescate debe tener estos protocolos pendientes, asignarle tareas a los otros, para que entre todos ayudemos a cuidar los niños y ayudemos también a cuidar las pertenencias. Debe haber alguien encargado de cerrar el jardín, porque resulta que hubo un escape de gas tremendo y ya cerraron el suministro y salieron, pero no cerraron la puerta. Y cuando volvieron ya no hay absolutamente nada. Entonces, ¿quién es el encargado de cerrar la puerta? ¿Quién tiene las llaves? ¿Quién es el que cierra la llave? Y como hay una persona encargada de la logística de todo, pues esa persona está pendiente de que todo se cumpla. Si esa persona no estuvo ese día, por eso es importante que entre todas socialicen funciones para que se colaboren y hagamos un excelente equipo de trabajo. No permanecer cerca de ventanales, sobre todo si estamos sufriendo un sismo, un terremoto, y alejarse pues también de postes, cables, objetos que nos puedan caer encima. Ya ahorita vamos a ver unos videos qué hacer en caso de diferentes tipos de emergencia, para que de manera didáctica usted tenga más claro esto que yo ya les expuse teóricamente. Entonces vean los videos. ¿Sabes cómo preparar tu vivienda ante un huracán? Los huracanes son fenómenos que, por las características propias de su formación, dan a la población y entidades un tiempo para que se preparen para la llegada del evento. Una vez que sepas de la llegada del huracán, no pierdas tiempo e inicia las labores de preparación. Revisa la resistencia de tu casa, principalmente la fortaleza y anclaje de las vigas y muros que soportan los pisos y el techo. Todos deben conocer los mecanismos para desconectar la luz, el agua y el gas. Ten a la mano un radio portátil y una linterna con pilas en buen estado. Presta atención a las noticias que proporcionan por la radio las entidades locales. Así sabrás sobre la cercanía del huracán. También ten a la mano un botiquín de primeros auxilios, una caja de herramientas y un pito para dar aviso de un peligro cercano o si quedas atrapado bajo escombros. Almacena agua potable con tiempo. De igual manera, ten una provisión de alimentos y elementos esenciales para mínimo 3 días, ya que puede haber escasez.
Asegura objetos que se puedan caer dentro de la casa. Desconecta y guarda las antenas de radio y televisión. Asegura y amarra barcos y canoas. Si tiene animales, ubícalos en un lugar seguro. Identifica los lugares de refugio que haya dispuesto la alcaldía municipal. Si tu casa está cercana a las playas o ríos y consideras que no es segura, procura desocuparla al momento de oír las alarmas. Realiza las adecuaciones que hagan falta en tu vivienda. Coloca cintas adhesivas y las láminas de madera sobre las ventanas para evitar que se rompan violentamente. Asegura el techo, columnas y vigas. Desconecta o suspende los sistemas de electricidad, agua y gas de tu casa. Limpia las canaletas y alcantarillados para evitar estancamientos. Una vez el huracán hace impacto en tu municipio, conserva la calma y resguarda a las personas que te acompañan, especialmente niños, ancianos y personas en condición de discapacidad. Quédense en la habitación más pequeña de la casa, que tengan paredes más fuertes. Refúgiense bajo muebles pesados o detrás de un sofá. Mantén encendido el radio y sigue las instrucciones impartidas por las entidades de respuesta a emergencias. No use lámparas de querosín o velas. Puedes comenzar un incendio y los bomberos quizás no puedan ir a ayudarte. Si te encuentras a la intemperie, busca refugio bajo el techo y cubre la cabeza con tus brazos. Recuerda que al pasar el ojo del huracán hay un momento de aparente calma. Esto significa que solo la mitad de la tormenta ha pasado. No salgas por ningún motivo porque volverán los vientos huracanados y las lluvias. Cuando ya haya pasado el huracán, verifica el estado de resistencia de tu casa para ver si puedes o no permanecer allí. Los muros pueden haberse debilitado. Asegúrate que no existan otros objetos que hayan quedado débiles y puedan caer, como ramas de árboles, postes, redes de cables o transformadores. Avisa a las autoridades sobre estas anomalías. Si es posible, ayuda a la limpieza y recuperación de las vías del sector donde te encuentras. Durante el huracán es posible que las fuentes de agua se hayan contaminado. Ten precaución y sigue las indicaciones de las entidades locales. Sé responsable al utilizar los servicios hospitalarios y de comunicaciones. Puede que alguien los necesite más que tú. Para más información sobre labores de preparación y adecuación antes y después de un huracán, contacta a las entidades locales. La preparación es tarea de todos. Protege tu familia. En este video aprenderás a prepararte y a reaccionar de manera adecuada en caso de inundación. Si te llega una alerta de inundación inminente, mantén todos tus bienes preciados, la documentación importante y las sustancias peligrosas en una superficie elevada, lo más alto posible. Prepara tu kit para catástrofes y tu botiquín de primeros auxilios. Sigue las instrucciones de las autoridades en la televisión o en la radio. Cuando la inundación se haga inminente, cierra todas las puertas y ventanas. Tapa lo mejor posible todas las aperturas de la parte baja de tu domicilio con trapos y utiliza cinta adhesiva para el contorno de las ventanas. Corta los suministros de gas y electricidad. Sube a un piso superior si lo hubiera. Durante la inundación, escucha la radio para estar al tanto de cómo se desarrolla la situación y seguir los consejos de las autoridades. No salgas a menos que las autoridades te lo indiquen. Si a pesar de todo esto te ves obligado a desplazarte, avisa a tus familiares de que vas a salir y del lugar al que te diriges. Nunca intentes atravesar una superficie inundada ni a pie ni en coche. Aléjate de los cables eléctricos que se hayan caído al suelo. No esperes al último minuto para evacuar si se te ordena.
Si bebes agua, asegúrate de que sea potable. Si la inundación es repentina y no estabas al tanto, presta atención a cualquier mensaje de las autoridades, ya sea por radio, teléfono móvil o sirenas de alerta. Sube a un punto elevado alejado del agua. Alerta de tu posición si estás aislado. No vayas a buscar a los niños al colegio. Los profesores están entrenados para este tipo de situaciones y cuidarán de ellos. Si te encuentras en el exterior, mantente alejado de cualquier masa de agua. Ponte a salvo en un punto elevado. No olvides que un coche no es un lugar seguro. A continuación te dejamos algunos consejos de prevención. Infórmate de los riesgos de tu zona y de las medidas de seguridad habilitadas. Hola, yo soy Diego, bombero profesional, y hoy quiero hablarles de ciertas cosas que deben considerar para estar más seguros en casa, así que acompáñenme. Una cosa que hay que entender primero es que el fuego es nuestro amigo. Nos ayuda a preparar nuestros alimentos, nos da luz cuando la necesitamos. El fuego nos ayuda en muchísimas cosas en casa, pero depende de nosotros tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier accidente. Por ejemplo, hay que revisar las instalaciones de gas de nuestro hogar por lo menos 2 veces al año. Revisa que la flama que emiten el boiler y la estufa sea azul y no roja. También revisa las instalaciones eléctricas y no las sobrecargues. Recuerda que es muy importante apagar las veladoras al salir de casa, así como mantener lejos del alcance de niños pequeños los artefactos que producen fuego como cerillos. Si requieres de un artefacto para producir fuego, recuerda que los encendedores Bic cuentan con un seguro para niños que los hacen aún más seguros. Si usas anafres para calentar habitaciones, deben estar colocados en lugares ventilados y asegúrate de apagarlos antes de dormir. El monóxido de carbono es muy peligroso y no se puede ver ni oler. Ayuda muchísimo contar con un extintor a la mano o por lo menos un detector de humo. Si se pueden los dos, mejor. En caso de que se inicie un fuego, si lo puedes apagar, realízalo con precaución, mientras alguien más llama a los servicios de emergencia. Corta el suministro de gas y energía eléctrica, siempre y cuando no corras peligro. En caso de no poder controlarlo, salgan del lugar en orden y con cuidado. Si encuentras humo saliendo de una puerta, no debes tratar de abrirla, porque podría resultar muy peligroso. En caso de evacuar en condiciones adversas con humo o falta de luz, gatea pegado a la pared en dirección de la salida. En caso de estar atrapado en un incendio y no es posible evacuar, tapa la puerta con trapos mojados y trata de resguardarte en un baño o en una habitación sellando la puerta para disminuir la entrada de humo. No intentes rescates ni regresar a los inmuebles por objetos olvidados. Eso déjaselo a los expertos que tienen el equipo y entrenamiento adecuado. A las víctimas quemadas no se les debe aplicar ningún tipo de ungüento o remedio casero, únicamente agua para enfriar la zona quemada, así como esperar a que lleguen los servicios de emergencia. Gracias por ver esta cápsula y recuerda seguir todos estos importantes consejos. Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. ¿Qué hacer en caso de un terremoto? Durante un terremoto, en la medida de lo posible, conserva la calma. Reaccionar adecuadamente puede marcar la diferencia y mantenerte a salvo a ti y a todos aquellos con los que te encuentres. Aléjate de objetos que puedan caerte encima, como ventanas o espejos. Mantente en posición fetal a un lado de muebles o estructuras resistentes verticales, las cuales no se aplastarán por completo y dejarán un espacio vacío, conocido como el triángulo de la vida. Si te encuentras manejando, asegúrate de orillarte en un área donde no haya postes ni estructuras cercanas que puedan derrumbarse. Mantente dentro del auto y enciende las luces intermitentes. En caso de que estés en el exterior, dirígete a un área plana que esté libre de postes, edificios o árboles. Y busca alguna estructura fuerte que te permita adoptar la posición del triángulo de la vida. Ten en cuenta que después de cada temblor existen réplicas que podrían llegar a ser más fuertes que el original, así que mantente alerta y permanece en el mismo lugar. Si estás en casa,
Apaga los interruptores de luz y cierra las llaves de agua y gas, ya que podría haber daños en las tuberías, resultando en una peligrosa fuga. Si vives o te encuentras en un edificio, usa solo las escaleras y pase lo que pase, no utilices el elevador. Si quedaste atrapado y sin poder moverte, trata de hacer ruido para que los paramédicos puedan rescatarte. Medidas preventivas. Identifica todos aquellos objetos que puedan convertirse en un peligro durante un terremoto, tales como cuadros, espejos, lámparas, macetas colgantes, etc. Y colócalos en un lugar donde no puedan caerte en caso de ocurrir un sismo, o bien, asegúralos con tornillos a la pared. Mantén en un punto clave un botiquín de primeros auxilios, linternas, un maletín con todos los papeles importantes como escrituras, actas de nacimiento y certificados entre otros, y por supuesto, agua embotellada junto con comida enlatada. También es importante que mantengas una lista con el número de todos tus familiares dentro y fuera de la ciudad para que puedas ponerte en contacto con ellos en cualquier momento para saber y avisarles que estás bien. Conoce dónde y cómo cerrar las llaves de agua, gas y el paso de electricidad e identifica las salidas de emergencia de tu casa, oficina o escuela. Entonces ahí nos quedó claro, ¿cierto?, en diferentes tipos de situaciones qué hacer. Ahora miremos qué hacer después de la emergencia. Ya la emergencia pasó, ya el terremoto, Dios nos guarde y esto pase, está todo así, o el incendio o lo que haya sido. Entonces usted evalúe los daños, evalúe y corrija las acciones tomadas. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho y no hice? ¿Qué me faltó en mi kit de emergencias? Todo eso le va a ayudar a mejorar para estar preparado para un siguiente evento si se llega a presentar. Si usó materiales y equipos de primeros auxilios, desinféctelos o repóngalos. Esto pasa muy frecuentemente porque usan los materiales y no los vuelven a reponer. Entonces están los botiquines vacíos o los equipos sin desinfectar. Haga un informe escrito, y esto sobre todo para los que trabajan con niños. Usted debe tener allí un cuaderno de novedades. Si hubo heridos y graves, pues esto debe quedar también en acta y informativa, no solamente a las directivas, si usted como maestra atendió el caso que hizo, en acta también que los papás la pueden conocer, todo lo que se hizo antes, durante y después, y sobre todo qué hicieron durante la emergencia y después de la emergencia, porque esto les va a servir a ustedes para muchas situaciones legales que posiblemente se les pueda presentar después de. No estamos exentas, como les digo, de tener una emergencia, pero resulta que hubo una pérdida de vida humana, Dios nos guarde, y el peso de la ley va a querer siempre recaer sobre alguien. Se tiene que encontrar un culpable, y si los papás afectados, pues en su dolor y todo, le van a culpar a usted tenga también cómo defenderse y que se vea y que se note cómo se reaccionó, que si a la persona afectada sí se le prestaron los primeros auxilios a tiempo, qué fue lo que se hizo. Ese informe debe ser muy detallado, quién se los prestó, cuál fue la evaluación inicial que hicieron de la víctima, cómo la encontraron, y en base a eso, qué primeros auxilios le prestaron, le garantizaron el traslado inmediatamente en ambulancia. Todo eso debe quedar en un acta, por favor, por seguridad y por integridad de ustedes mismos. No prenda velas ni cerillos después de la emergencia. Usted no sabe si hay un escape de gas cerca y pues ¡pum! Otra emergencia por explosión. No vuelva al lugar si no es seguro. Si usted ve que si fue un terremoto y si la casa no se cayó completamente, no vuelva. O no se cayó, pero usted no sabe si las estructuras están totalmente agrietadas y se puede caer en cualquier momento. Entonces, mientras que no sea seguro, no vuelva al lugar del evento. Poner en práctica todas estas cosas, les reitero, va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte. El tiempo que transcurre mientras se presenta la emergencia y usted decide actuar es completamente importantísimo, porque si usted se demora en reaccionar, mientras tanto una persona pudo haber muerto asfixiada, pudo haber muerto por una hemorragia y una cantidad de cosas. Si no tiene los elementos a la mano ni los tiene listos, pues va a ser peor.
nunca pretenda estar totalmente preparado, y con esto termino dándoles como este pequeñito consejo. Nunca pretenda estar totalmente preparado, porque realmente no lo estamos. Podemos hacer cursos y lo demás, pero en el momento, en el impacto emocional, en el shock emocional de una situación de emergencia, pues hay muchos que se descontrolan, y Dios nos guarde de ser uno de esos. Por eso pidámosle a Dios cada día que nos guarde y que nos esconda en el hueco de su mano, para que no tengamos que vivir nada de esto, y que si lo tenemos que vivir porque sea su voluntad, pues sepamos responder para salvar nuestra vida, pero también seamos medios a través de los cuales otras personas salven sus vidas.